bueno que podamos con ese gozo adorar el nombre del Señor. Yo les invito para que tengamos una oración especial, para que Dios sea guiando este tiempo de la palabra, y cada uno junto con esta oración le pida al Señor que hable a su vida, disponga su corazón. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, oh Dios, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú nos guías, nos enseñas, nos guardas, y porque tú permites, oh Dios, que en cada momento nosotros podamos tener nuestro corazón abierto a ti. Bendice esta palabra que hoy pones delante de nosotros. Es tu palabra, Señor, no es palabra de hombres. Por eso, Dios, pedimos que sea tu Espíritu quien nos guía, quien nos enseña, quien nos muestra. Ayúdanos, oh Dios, para ser ministrados a través de esta palabra. Abrimos nuestro corazón a ti, lo disponemos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser lo disponemos, Señor, para que tú trabajes en nuestras vidas y hagas lo que tú quieres hacer. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para quienes han venido siguiendo la serie que hemos venido trabajando sobre las parábolas, quiero recordarles, y creo que hoy es el momento ya para que observen lo que hemos venido haciendo. Comenzamos hace 15 días con una primera parábola, que era la parábola de los dos cimientos, ¿recuerdan? La casa sobre la roca. En esa parábola hacíamos énfasis en la enseñanza fundamental que Jesús nos muestra, y es que necesitamos tener una fe bien cimentada. Se requiere tener una fe bien cimentada. ¿Recuerdan? ¿Lo entendieron así esa vez? Ah, bueno, me consuela saber que me están entendiendo, porque si no. En la segunda parábola que trabajamos hace 8 días, la parábola de cuando la sal pierde su sabor, la expresión aquella de cuando la sal pierde su sabor, decíamos que la sal pierde su sabor cuando no hay misión, cuando no hay servicio y cuando no hay compromiso. ¿Estamos? ¿Qué es una sal que tiene sabor? Es una sal que tiene servicio, misión, servicio y compromiso. Y el Señor dijo: ustedes son la sal de la tierra. Así que lo que nos está diciendo es que cuando la sal pierde su sabor es como un cristiano que no entiende que tiene misión, que no entiende que tiene que ser servidor, que tiene que servir y que tiene que asumir compromiso con el Señor. Así que observen lo siguiente. En la primera parábola decía: hay que tener una fe bien cimentada. Quien tiene una fe bien cimentada, entonces va a entender que el motivo, la razón de esa fe es misión, servicio y compromiso. Vamos a ir hoy a una tercera parábola, y lo que quiero que vayan entendiendo quienes han hecho seguimiento a las parábolas que estamos compartiendo es que han sido tomadas con el propósito de seguir en una línea continua. Así que hoy tenemos una tercera parábola que vamos a trabajar, que va a tener continuidad con las anteriores. ¿Qué significa tener claro el concepto de misión, servicio y compromiso? Que es el resultado además de una fe bien cimentada. Y lo vamos a hacer hoy a partir de la parábola que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 13 y en el versículo 33. Ese versículo, ese pequeño versículo, hermoso, maravilloso y muy profundo además, dice lo siguiente, y les voy a invitar que tengan su Biblia abierta en lo posible, quienes tengan su Biblia allí, porque voy a mostrarles algo allí en sus Biblias en un momento. Dice el versículo 33 del capítulo 13: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Hasta que qué? Hasta que todo fue leudado, ¿verdad? Esa es una pequeña parábola, una pequeñísima. Ahí Jesús va a mostrar varias parábolas muy pequeñitas, muy corticas. Pero quiero que miren bien su Biblia. No va a estar aquí en las pantallas. Si usted tiene su Biblia ahí en su mano, observe algo interesante. La parábola de la levadura aparece acompañada de otras 2 parábolas. Es una miniserie. Los que les gusta hoy en día las series, esta es una miniserie de 3 parábolas que Jesús muestra.
revisen ustedes su texto bíblico y descubrirán lo siguiente. En el capítulo 13 iniciando, Jesús viene hablando de la parábola del sembrador, o habla la parábola del sembrador. Pero si usted observa ahí en Mateo, después de la parábola del sembrador, en el libro de Mateo se explica cuál es el propósito de las parábolas, y además Jesús explica la parábola del sembrador. Es decir, eso fue un capítulo aparte, una enseñanza aparte. Después de eso es donde viene la miniserie, 3 parábolas seguidas. La parábola, ¿cuál? La primera, el trigo y la cizaña. Luego la de la mostaza, la de la semilla de mostaza. Y por último en esa serie, ¿cuál es? La de la levadura. Si observa ahí en Mateo, luego el texto explica cuál es el uso que Jesús hace en las parábolas. Y Jesús explica la parábola de la cizaña. Observen, no la de la levadura. La de la levadura nunca la explica Jesús, solo explicó la de la cizaña. Y termina esa serie de las 3 parábolas allí: el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Y luego comienza otro ciclo de nuevas parábolas: el tesoro escondido, el gran precio, la red, etc. Así que yo quiero centrarme y mostrarles a ustedes por qué razón esa miniserie está separada de lo otro. Esta miniserie es muy importante porque Jesús está mostrando algo fundamental. Y yo no voy a predicar hoy sobre las 3 parábolas, solo quiero mostrarles la de la levadura, pero quiero que ustedes vean la relación que hay entre las 3. La primera parábola, o más bien la relación que hay entre las 3, ¿cuál es? Que las 3 comienzan con la expresión: el reino de los cielos es semejante a. ¿Ven ustedes las 3 parábolas allí? El reino de los cielos es semejante a. Así comienzan las 3. Miremos un momento la primera parábola, muy rápidamente, solo para mostrar lo siguiente. Esa primera parábola de la serie es la historia del campo en el que un hombre sembró buena semilla. Texto dice: la semilla que se sembró era buena. Lo que ocurre es que en la noche vino el enemigo y sembró encima de la buena mala. El problema no era la semilla que había sembrado el sembrador. Luego dice: a esto se refiere Jesús cuando afirma: así es el reino de los cielos. Ojo con esto: el reino de los cielos es semejante a esto. Un sembrador salió, sembró buena semilla, y después vino el malo y sembró mala. Y dice Jesús: así es el reino de los cielos. Viene la segunda parábola. La segunda parábola de la serie cuenta la historia del grano de mostaza. Es un grano de mostaza que fue sembrado también en el campo. Un grano muy pequeñito, pero cuando germinó, creció tanto que se hizo un árbol. Y dice que las aves del cielo venían y hacían nido en ella. Y termina Jesús diciendo: así es el reino de los cielos. Así, ¿cómo? Como un grano que se sembró. Ok, bien. Y entonces Jesús llega ahora a la tercera parábola de la serie, en la que nos vamos a ocupar nosotros hoy. En esa parábola, en esa tercera parábola, Jesús cuenta una sencilla historia. Una mujer tomó levadura, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y entonces Jesús una vez más dice: así es el reino de los cielos. Además de estas parábolas, Jesús cuenta algunas otras en las que también advierte: así es el reino de los cielos. La serie que sigue después de estas 3, si observa ahí en Mateo, las que vienen, también Jesús está afirmando: así es el reino de los cielos. Entonces aquí hay algo detrás de esto. Parece que Jesús nos quiere dejar muy claro qué es el reino de los cielos. Tiene que ser, ¿no? Tanta insistencia. Miren, el reino de los cielos es así, pero el reino de los cielos también es así, pero el reino de los cielos también es así, pero el reino de los cielos también es así. Ahí viene cuál es la enseñanza. ¿Cómo es el reino de los cielos? Es lo que Jesús nos quiere enseñar. Pero hay algo que llama la atención, debería llamarnos la atención profundamente.
Jesús viene a los discípulos y los discípulos le dicen: Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Explícanos esa parábola. Parece ser que las otras las entendieron. Señor, entendimos lo otro, pero la del trigo y la cizaña es así, no la hemos entendido, Señor. Por favor, explícanos. Y entonces Jesús empieza a explicarles y les explica qué significa cada símbolo de la parábola. Pero hay una cosa extraña en la explicación de Jesús. Jesús dice: así es el reino, así es el reino, así es el reino, así es el reino. Pero finalmente nunca explicó cómo. Y cuando explica la parábola de la cizaña, explica cada símbolo, pero no explicó el reino de los cielos. Observen ustedes, dice Jesús cuando explica la parábola: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Sí? El campo, ¿qué es? El mundo. La buena semilla, ¿qué es? Los hijos del reino. La cizaña, ¿qué es? Los hijos del malo. El enemigo, el que sembró la cizaña mala, la semilla mala, ¿quién es? El diablo. La ciega, ¿qué es? El fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Se dan cuenta? En todas las parábolas dice: así es el reino de los cielos, pero nunca explicó cómo era el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Se le olvidó a Jesús? No, no se le ha olvidado. En realidad, la pregunta sigue estando allí: ¿qué es el reino de los cielos? Y es lo que vamos a tratar de entender hoy. Pareciera ser que esta cuestión sigue abierta y sin resolver. Por eso hoy en día muchos siguen esperando que el reino de los cielos llegue. ¿Usted es de esos cristianos que espera que el reino de los cielos llegue? ¿Quién no anhela eso? Que el reino de los cielos llegue. La pregunta es: ¿qué es el reino de los cielos? Entonces algunos creen que el reino de los cielos se refiere a la soberanía de Dios, al reinado de Dios sobre todas las cosas. Así que quienes anhelan que el reino de los cielos llegue, es que llegue ese momento donde Dios se haga soberano de todo y se acabe tanta maldad, tanta corrupción, etcétera, etcétera. Para otros, en el caso de los judíos, para el pueblo judío, porque el reino, ese concepto del reino de los cielos viene del pueblo judío, ellos pensaban y piensan, siguen pensando, que es el momento en que Dios va a intervenir directamente para restaurar la nación de Israel y reinar sobre ella. Es impresionante, y ese es uno de los temas lindísimos ahora, inquietantes. Mire usted cómo los judíos andan afanadísimos porque llega el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Aquel que va a implantar el reino de los cielos. ¿Y qué es eso? Cuando Israel es liberado. Y entonces el Mesías reinará sobre Israel y Israel vuelve a ser grande entre todas las naciones. Otros interpretan el concepto del reino de los cielos como la descendencia de David, de la cual va a venir un Mesías de Israel que se sentará sobre el trono de David y gobernará por la eternidad. Un poco también la línea de los judíos. Por eso ellos esperan la intervención de ese Mesías, en lo político, en lo espiritual, en lo económico, en lo religioso, en todo. Hay otros que consideran que se trata de la entrada del gozo del Señor, la entrada del descanso en el Señor. ¿Qué es el reino de los cielos? Ese momento cuando Dios llena de gozo y entonces descansamos en el Señor. Algunos piensan que el reino de los cielos se refiere al reino milenario en la tierra. ¿Han oído hablar del milenio? Una doctrina por ahí que enseña a partir de Apocalipsis capítulo 20 que Dios va a reinar, Jesús va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Entonces, ¿cuál es el día del reino de los cielos? ¿O cuál es el reino de los cielos? Cuando Jesús venga y reine por 1000 años. Algunos piensan que el reino de los cielos es un gobierno único, celestial, que regirá a toda la tierra, ya no solamente Israel, sino a toda la tierra, pero después de Armagedón, cuando todos los pecadores sean destruidos. Para otros, simplemente el reino de los cielos es el reinado de Jesucristo,
reinando de acuerdo al pacto que Jesús hizo con David. Así que resolver lo que es el reino de los cielos desde alguna de estas cuestiones pareciera complicado. Pero bien, cuando llegamos a esta tercera parábola, que es la que vamos a trabajar hoy, esta parábola cierra el pequeño ciclo de 3 que dicen el reino de los cielos es semejante a. Y entonces creo que nos encontramos frente a la parábola que nos va a ilustrar lo que Jesús dijo respecto a lo que es el reino de los cielos. Volvamos a la parábola, versículo 33, capítulo 13. El reino de los cielos, dice la parábola, el texto allí que ustedes tienen, es semejante ¿a qué? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y ¿qué hizo? ¿La escondió en dónde? En 3 medidas de harina. Gracias, hermanos, que nos han traído aquí las 3 medidas de harina. Aquí tenemos las 3 porciones de harina. Y aquí tenemos a la mujer que escondió en la harina, en la masa, escondió 3 medidas de levadura, o más bien escondió levadura en 3 medidas de harina o 3 medidas de masa. Bueno, sería muy rico y me encantaría tener todo el tiempo disponible para tomar la harina, ponerle el agua, los huevos, la sal y la levadura y amasar bien y taparla con un trapito y esperarnos por unas horitas o media hora, 1 hora, yo no sé cuánto, no soy cocinero, lo único que yo sé hacer es arepas y a las arepas no les echo levadura. Entonces sería interesante coger y mezclar esto y taparlo allí hasta que la masa que va haciendo se va creciendo, ¿verdad? Bueno, ahí están las que sí saben hacer pan y la masa se crece. Pero el texto lo que dice es esto: vino una mujer y en 3 medidas de harina, en 3 porciones de harina, escondió levadura hasta que ¿qué cosa? Todo fue leudado. Y Jesús dice: así es el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, según esta parábola, Jesús dice así, de esta manera. Para comprenderlo, mis hermanos, les invito entonces a que miremos la parábola desde 3 ángulos diferentes. Vamos a mirar la parábola de la levadura desde 3 ángulos diferentes. Primer ángulo desde donde quiero mirar la parábola para que empecemos a comprender finalmente lo que es el reino de los cielos. ¿Cuáles son los términos de la parábola? ¿Cuáles son los términos que Jesús usa? Los términos de la parábola. Bueno, la parábola ya la hemos leído, un versículo muy corto, y yo quiero poner énfasis en 2 verbos que además, por cierto, pues son los verbos más importantes, son los que llevan la voz cantante en la parábola. El primer verbo que vamos a encontrar es cuando dice escondió. ¿Sí? La mujer vino y escondió, dicen nuestras Biblias, la metió allí. Bien, déjenme volver otra vez. Ustedes ya saben, cada 8 días hemos ido al griego para entender a ver qué es lo que está pasando allí y entender qué es lo que Jesús nos enseña. Bien, vayamos al griego un momento. El término griego que se usa en el texto del Nuevo Testamento para decir que escondió es la palabra griega. En griego suena así: encriptó. Encriptó, eso es griego. Así que cuando usted dice encriptar, está hablando en griego. Es literal. La palabra encriptar, el verbo encriptar, es una expresión griega que la usamos también nosotros. Y entonces tal vez podamos entenderlo mejor desde el concepto de encriptar que desde el término esconder. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una diferencia muy grande. No es simplemente que se escondió,
que se escondió es alguien que se mete por ahí en un hueco esperando que los demás se vayan para él salir ahora sí. Esconder es cuando alguien va y mete su dinero bajo el colchón para usarlo cuando necesite, ¿verdad? Esconder, usted va y guarda las galletas para que el marido no se las coma. Ese es esconder. Pero es que aquí el griego es muy importante y por eso déjenme hacerle énfasis, porque lo que dice el texto es encriptó. ¿Qué es encriptar? No es simplemente esconder. Encriptar, primero que todo, implica un procedimiento. Encriptar no es, no está aquí debajo. Encriptar es todo un procedimiento para insertar. Pero ojo, la intención de encriptar es transformar. Déjenme darles ahora un ejemplo que es demasiado gráfico. ¿Qué es encriptar? Lo que hacen los explosivistas cuando ponen dinamita en ciertos lugares para volar un lugar. ¿Han visto ustedes las implosiones? Que es un sistema muy utilizado en Europa y en Norteamérica. Recientemente ya lo empezamos a usar aquí también. Se usó con los edificios de Medellín, los edificios PES. ¿Qué es encriptar? Lo que pasó allí. Colocan dinamita en unos lugares específicos y cuando la dinamita estalla, no explota el edificio, sino que implota. Para evitar mayores tragedias y hacerlo rapidísimo. Bueno, encriptar es eso, es meter de manera estratégica en lugares estratégicos con el fin de afectar. ¿Sí ven la diferencia de esconderse? Usted le esconde las galletas a su marido para que él no se las coma. Pero cuando encripta, entonces más bien le dice, cómaselas para que le hagan daño. Y afectarlo. ¿Ah? ¿Verdad? Eso es encriptar, la gran diferencia allí. Bueno, otro ejemplo muy gráfico, interesante, porque esto tiene que quedarnos muy claro, es el famoso virus de las computadoras. Los que saben alguito, o a los que ya les ha pasado, que se le metió un virus a su computadora. ¿Qué es lo que hace el virus? Se encripta en unos lugares especiales para producir daños en la computadora, para afectar la computadora. Ese tema de encriptar se utilizó y se ha utilizado, aunque ya hoy es menos, pero en una época se utilizó mucho en ciertos mensajes que se enviaban escritos. Se encriptaban ciertas palabras que le daban cierto toque al mensaje. Se enviaba un mensaje, pero había palabras encriptadas allí a lo largo del texto, y esas palabras encriptadas le daban una transformación al mensaje. Bien, eso es encriptar. O sea, lo que Jesús está explicando es lo siguiente: vino una mujer y ¿qué hizo? Encriptó levadura en la masa. Luego, ¿el propósito cuál es? Transformar la masa, transformarla. Y permítanme ir a un segundo verbo que nos muestra el texto. El segundo verbo y término que quiero mostrarles es el verbo leudar, leudado. Leudar, palabra nuestra. ¿Con qué se leuda? Con levadura. Bien, el término griego no nos dice mucho a nosotros, es el verbo sumón. Pero ¿qué traduce para nosotros el término? Fermentar. Fermentar. El verbo sumó es fermentar. Es decir, vino una mujer y encriptó levadura en la masa. ¿Con el fin de qué hacer? Fermentar la masa. Con el fin de fermentarla. Este término, por supuesto, está relacionado con el primero. El fermento es el efecto que produce la levadura. Es algo así como aquella computadora a la que después de haberle encriptado un virus, entonces el virus que entra a hacer afecta a los archivos que están en esa computadora.
Por lo tanto, en el texto podemos leer lo siguiente: hasta que todo ha sido leudado, o podríamos decir hasta que todo ha sido fermentado. Vino una mujer y encriptó levadura hasta que fermentó toda la masa. Una nueva clase de química. No soy químico, tuve que estudiar para entender semejante lección tan profunda. La levadura, hermanos, es un pequeño microbio. ¿Sabía ustedes? Yo no lo sabía. La levadura es un pequeño microbio que tiene características vegetales y se utiliza, como ya lo sabemos, eso sí lo sabemos, para hacer crecer la masa. Entonces, cuando ese microbio de origen vegetal afecta a la masa, entonces la hace crecer. No solamente se hace pan con ella, sino que también se hacen las bebidas alcohólicas. Ya entienden por qué la cerveza también hace crecer, ¿no? Efectivamente, las bebidas alcohólicas como el vino, la sidra, la cerveza, también tienen fermentos. La levadura, mis hermanos, es entonces un agente de fermentación. Con la levadura se puede fermentar. ¿Cómo es que actúa? Toma los azúcares el azúcar que está presente en la masa y los convierte, aquí es donde viene esa clase profunda de química, lo convierte en dióxido de carbono. ¿Qué es eso? Yo tampoco sé, entonces se los voy a decir de otra manera más sencilla. Es un gas. El dióxido de carbono es un gas. Por eso es que hace que la masa se expanda. Eso es lo que hace la levadura, ese microbio que afecta, se mete por los azúcares y produce un gas, y el gas infla la masa. Eso es lo que hay allí. ¿Qué es entonces lo que significa esta parábola? ¿Qué es lo que significa el reino de los cielos? No lo hemos resuelto. Bueno, les dije que me dejaran ver la parábola desde 3 ángulos. Hemos visto el primero, los términos de la parábola: encriptar y fermentar. Ténganlos presentes y pasemos nuevamente a ver la parábola desde otro ángulo. Veamos otro ángulo de la parábola. Quiero mostrarles la figura que Jesús está haciendo. ¿Cuál es la figura que Jesús toma para explicar esta parábola? Para mostrarles a ustedes, permítanme contarles una historia. Una historia que quizá muchos de ustedes ya la conocen o de pronto la vieron en el cine o en su televisor. Pero creo que es una excelentísima ilustración para que entendamos lo que significa los términos de la figura de la parábola, lo que Jesús está explicando acá. Esta historia pertenece a la mitología griega, mitos de la cultura griega de muchísimo tiempo antes de Cristo. Se trata entonces, como es tan antigua y es de la mitología, se trata de una historia que para muchos no es real. Hay quienes dicen no, eso no es cierto. Pero hay quienes creen que incluso la persona a la que se le atribuye esta historia no existió. La obra es conocida como la Odisea. El libro de la Odisea, ¿lo leyeron en el colegio? Puedo que sí lo hayan leído. Bueno, al menos hemos escuchado sobre él. Su autor es conocido como Homero. Y entonces, como les digo, algunos piensan que ni siquiera Homero existió. Bueno, no nos interesa a nosotros si existió o no existió, pero sí miremos un momento la historia. A pesar de las dudas, son muchos los que afirman que la historia sí es real, que la historia se basa en hechos reales. Y tanto es lo que creen algunos que se han realizado profundas excavaciones para tratar de descubrir elementos arqueológicos que nos demuestren la existencia de esa historia. Para nuestro caso es indiferente si la historia es real o es ficticia. Lo que en realidad yo quiero abordar con ustedes es solo una pequeña parte de esa historia. Homero, en la obra de la Odisea, cuenta la historia de una guerra que se debió haber librado entre los griegos y una ciudad llamada Troya, los troyanos. Cuenta la historia que
Era una ciudad, Troya era una ciudad que hoy en día, por la descripción que tenemos, debió haber quedado en la costa occidental de Asia Menor. Hoy en día es la ciudad o el país conocido como Turquía, ¿sí? Ese Turquía de hoy en día es lo que debió haber sido lo que debió haber sido Troya. La guerra de la que habla la historia de Homero habría sido la guerra definitiva con la que los griegos se tomaban Troya a principios del siglo XII antes de Cristo. Esta guerra habría sido entonces la última después de muchos intentos infructuosos debido a las poderosas murallas que rodeaban la ciudad, murallas que eran casi imposibles de derribar, pues justamente la construcción de fuertes murallas se hicieron con el propósito de proteger las ciudades antiguas. Los griegos, junto con varios aliados, cercaron a Troya por cerca de 10 años, tiempo durante el cual fueron varios los intentos y múltiples las estrategias con las que procuraban tomarse la ciudad. Pero todos los intentos fueron infructuosos y todo lo que produjo fue desgaste y frustración. El desconcierto entre las tropas debilitaba a los ejércitos griegos y también a los aliados, quienes comenzaron a experimentar fuertes rivalidades los unos con los otros, hasta que llegó el momento en el que se idearon una treta muy ingeniosa, una poderosa estrategia para penetrar las murallas y dar inicio así a la toma de la ciudad. Fue construido un gran caballo de madera. El caballo estaba hueco por dentro y fue ocupado por soldados griegos, mientras el resto del ejército griego fingió partir de regreso a sus ciudades. Un espía griego vino a donde los troyanos y los convenció de que el caballo era una ofrenda a la diosa Atenea. Los troyanos, ingenuos, convencidos de la historia, introdujeron el caballo a través de los gigantescos muros, penetraron la ciudad, sin saber que en su interior se ocultaban soldados y enemigos. Y pensando que los griegos habían abandonado la guerra y que el caballo no era más que un regalo como gesto de sumisión, hicieron una gran celebración, comieron y bebieron hasta no poder más. Pero cuando la ciudad entera estaba bajo los efectos del alcohol y disfrutaban de un profundo sueño, los guerreros griegos descendieron, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron la entrada del resto de las tropas, quienes saquearon la ciudad, la quemaron sin piedad y provocaron la caída definitiva de Troya. Con un caballo de madera que regalaron a los troyanos en un gesto de sumisión, los griegos pudieron penetrar la ciudad fortificada de Troya. Es decir, la estrategia consistió en encriptar el caballo cargado de soldados con el fin de afectar toda la ciudad. ¿Entienden la ilustración? Claro que sí, ¿verdad? Con este caballo encriptaron a Troya y allí pudieron conquistar, afectar la ciudad entera. Pues mis hermanos, asimismo, la parábola de la levadura advierte de la arremetida de Dios contra el imperio de maldad que reina en el mundo. Al igual que los griegos, escúchenme, Dios ha penetrado este mundo con su propio caballo de Troya. Un caballo que lleva por dentro a los enemigos del pecado. Un caballo que lleva por dentro a los enemigos de la maldad. Un caballo que lleva por dentro a los enemigos de la mentira. Y entonces permítanme mostrarles ahora el tercer ángulo de la parábola. ¿Qué significa entonces la parábola? La iglesia, hermanos queridos, es el caballo de Troya de Dios. Ahora bien, los soldados tenían claro que ese caballo de madera no era un apartamento lujoso en el cual vivirían. Los soldados tenían claro que el caballo era solamente la estrategia para penetrar la ciudad que querían conquistar. Ellos no se dedicaron a vivir cómodamente en el interior del caballo. No se peleaban entre ellos para ver cuál tendría la mejor cama. No se disputaban la habitación más cómoda.
porque ni siquiera la sabía. La intención, mis hermanos queridos, no era que los soldados estuvieran cómodos. La intención era que los soldados estuvieran preparados. Hoy tenemos que reconocer el gran peligro en el que se encuentra la iglesia. Cuando nosotros como iglesia hemos hecho de estas 4 paredes el lugar donde queremos sencillamente estar seguros. Cuando estas 4 paredes las hemos querido convertir en un lugar de confort. Cuando por una puerta desfilan personas a las que les dijeron que esta iglesia era muy chévere, mientras tanto por la otra desfilan algunas a las que les dijeron que había otra iglesia mejor. Mis hermanos queridos, nosotros como iglesia local, aquí nosotros, la iglesia familiar de Restauración, no somos mejor que ninguna otra iglesia, pero tampoco somos peor que ninguna otra. Todas las iglesias locales, todas las capillas, los templos deberían entender que no son más que lugares estratégicos de entrenamiento, no de entretenimiento. No somos centros de formación para el entretenimiento. Somos, mis hermanos queridos, un centro de formación para que salgamos a hacer la tarea afuera. La tarea no es aquí adentro, la tarea es allá afuera. Ahora bien, lo que nos dice la parábola es que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué significa ese número 3? Yo no quisiera aquí entrar en especulaciones. Quizá para aquel entonces es muy claro para los que rodeaban a Jesús la existencia de los 3 continentes, África, Asia y Europa. ¿Se refería a Jesús a eso? No sé qué significa el 3 allí. Lo que sí sé, mis hermanos, es que la iglesia del Señor hoy somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros somos la levadura que Dios ha encriptado en el mundo. Nosotros somos la levadura y el mundo es la masa. Dios nos ha puesto en este mundo, pero nos ha puesto con el propósito de que todo sea leudado. Espero ahora entendamos la secuencia que traemos. Una fe bien fundada, una fe que nos ayude a entender misión, servicio y compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que nosotros somos la levadura en este mundo que ha sido puesta por Dios para que todo sea leudado. Las ilustraciones que tomé anteriormente pueden sonar un poco fuertes para algunos. ¿Cómo así que hablé del virus que afecta a la computadora? ¿Cómo así que hablé la historia de un caballo de madera lleno de soldados que incendiaron una ciudad y mataron a todos los habitantes hasta extinguirlos? ¿Está usted hablando de actuar de esa manera? ¿De actuar como un virus? ¿De actuar como unos soldados que hacen daño? No, mis hermanos, yo no estoy hablando de lo que ellos han hecho, ni de lo que el virus hace. Yo estoy hablando de la estrategia. De la estrategia. Y escúchenme algo muy importante aquí. Yo no estoy invitando a que nosotros nos copiemos de estrategias del mundo. No. No se trata de coger modelos del mundo para repetirlos al interior de la iglesia. Lo que quiero mostrarles, o más bien lo que Jesús nos estaba mostrando, es que en realidad esa estrategia de encriptar fue estrategia originalmente de Dios. Más bien lo que ocurrió es que mientras la iglesia abandonó la estrategia, el mundo se la robó. Y fue el mundo quien tomó la estrategia de Dios para hacer maldad en el mundo. Y hay que recordar solamente, por no hacer una larga lista,
lo que ocurrió con el movimiento comunista en los años 60. Cómo encriptaron profesores en las distintas universidades que afectaron la mentalidad de los jóvenes y provocaron todo un movimiento revolucionario en el mundo. Estos son estrategias de Dios que el mundo tomó para el mal. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús nos trae a colación la estrategia de la levadura, lo que nos está diciendo es que recuperemos una estrategia que Dios nos dio. El enemigo sembró la cizaña, pero Dios había sembrado la semilla buena. Ahora, mis hermanos, nos corresponde a nosotros invertir el efecto y comenzar a encriptarnos en todos aquellos lugares que se necesita servir al Señor. Tenemos que afectar lo malo para que deje de ser malo. Tenemos que afectar el pecado para que deje de ser pecado. Pero cuidado, jamás lo afectaremos siguiendo la corriente del mundo. Por eso, hermanos, nos corresponde retomar la estrategia. La intención de Dios es que afectemos el mundo, que corramos como un virus, pero un virus bueno, o si quieren mejor decirlo, entonces que nosotros seamos el antivirus. Si el enemigo ha metido un virus en esta sociedad, en este mundo y en los tiempos en que vivimos, entonces volvamos a la estrategia, y la iglesia tiene que ser el antivirus de Dios para este mundo. La iglesia es el caballo de madera y nosotros somos los soldados. El caballo era simple madera inerte con ruedas que había que empujar. Así son estas 4 paredes y cualquier título que nos corresponda hoy como iglesia. Lo que vale en la iglesia no son las paredes y el lugar. Lo que vale en la iglesia son los soldados que van dentro, dispuestos a incendiar el mundo, a incendiarlo con el fuego del Espíritu. Debemos salir con la espada en la mano, la espada que es la palabra de Dios, para penetrar en los corazones más duros. De esta forma, mis hermanos, entonces volvemos a la pregunta: ¿y qué es el reino de los cielos? Pues, mis hermanos, déjenme decirles que nosotros no tenemos que seguir esperando a que el reino de los cielos llegue. El reino de los cielos no es el reinado de Dios que está por venir, ni la intervención directa para restaurar a su pueblo Israel. No es la descendencia de David que se sentará en el trono y que gobernará por la eternidad. Tampoco es el gozo perpetuo del Señor que nos dará descanso. El reino de los cielos no es el reino milenario de Dios, ni es el gobierno que regirá en la tierra después de Armagedón. El reino de los cielos, hermanos queridos, somos tú y yo. Nosotros somos el reino de los cielos. Quizá esa es la razón por la cual la iglesia no ha podido ser tan efectiva en el mundo, porque seguimos esperando la llegada del reino de los cielos, desconociendo que ya estamos aquí. Estamos aquí para afectar este mundo y transformarlo. Volviendo entonces a la serie de las 3 parábolas, las que hablábamos del reino de los cielos, tenemos que descubrir que en la primera parábola, la buena semilla sembrada en el campo, somos los hijos del reino, los que debemos permanecer firmes a pesar de que haya cizaña junto con nosotros. La cizaña no puede llevarnos a que nuestra fe se debilite ni se desmorone, porque entonces se trataría de una fe mal fundada. En la segunda parábola somos el grano de mostaza, un grano que fue sembrado en el campo, pero es un grano que creció y creció hasta que se hizo un árbol sólido y se hizo refugio para el necesitado. Por eso hablábamos de misión, servicio y compromiso. En la tercera parábola, en la que nos ocupamos hoy, somos la levadura que hemos sido encriptada para afectar el mundo y para transformarlo. ¿Saben por qué Jesús pudo hacer lo que hizo?
¿Saben ustedes por qué Jesús pudo venir a la cruz y morir por nosotros? ¿Saben por qué Jesús se pudo entregar y salvar a la humanidad? Por una razón. Cuando Jesús comenzó su ministerio, entendió que Él mismo era el reino de los cielos que venía a este mundo. Por eso en Mateo 4:17 Jesús les dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Jesús llegó al mundo y dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Palabras que deberíamos repetir nosotros en el mundo. Por eso, hermanos queridos, el reino de los cielos somos tú y yo. Y si nosotros somos el reino de los cielos, y si ya estamos aquí en la tierra, es hora entonces de que el caballo de Troya abra sus puertas. Es hora de que el caballo de Troya deje salir a sus valientes. Es hora de que la levadura que ha sido encriptada en este mundo lo fermente. Hoy es el día. Hoy, cuando el mundo está a punto de la locura, hoy es el día cuando el mundo está contaminado por la maldad. Pero hoy es el día para que la iglesia se esparza como un antivirus por las venas abiertas de nuestra nación. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nos llamas de una manera muy certera, muy efectiva y muy especial. Queremos ser, Señor, esa iglesia. Queremos ser esa iglesia que tú esperas. Queremos ser esa iglesia que tú anhelas. Qué difícil es comprender nuestra tarea, nuestra misión, nuestra vocación, nuestro llamado. Qué difícil es. Ayúdanos, Señor. Sin tu espíritu es imposible, pero sin nuestra voluntad tú tampoco lo puedes hacer. Por eso te rogamos, Señor, que tú mires hacia el interior, oh Dios, de nuestras vidas y selecciones, Señor. No todo el ejército griego entró en el caballo de Troya. Seguramente no toda la iglesia, Señor, podrá ser usada por ti. Mira el corazón de cada uno, Señor. Te lo ruego hoy, y toma aquellos valientes soldados dispuestos a transformar el mundo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si terminamos adorándole, cantándole? ¿Qué tal si se pone de pie? Pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama.